Romanos capítulo 3, entonces, habíamos estado viendo los primeros versículos, habíamos llegado a iniciar el versículo 4, que tiene algo muy interesante por causa de la mención que hace allí del Salmo 51, por eso era la propuesta de que peguemos un vistazo también al Salmo leyéndolo, y encontramos ahí fácilmente de qué se trata lo que está hablando, ¿no? Lo dice allí desde los títulos que encontramos allí en el Salmo. Pero vamos a dejarlo en un paréntesis a eso para avanzar al resto de los versículos hasta el versículo 9, y después volvemos otra vez ahí un momento al 4 para analizar esto que está tratando, que creo que nos deja una enseñanza grande e importante allí, este versículo. Así que bien, partimos de la base que hemos leído, lo leímos la vez pasada, hasta el versículo 8 habíamos leído, así que preguntas y respuestas que aparecen, tenemos 8 versículos, 9 si queremos, con el versículo 9, si bien lo ponen separado en nuestras Biblias, pero formaría parte del mismo grupo allí, esto de preguntas y respuestas, ¿no? Dice, estaba leyendo ahí un comentario de Trenchard que dice que era común en aquel tiempo, más entre los judíos, ¿no es cierto?, y los que más conocían allí de las cosas de Dios, usar esta forma de hablar. Por eso, de la misma manera, Pablo allí usa las mismas expresiones para llegar bien a que ellos entendieran, ¿no? Esto. Así que pasamos al versículo 5. Dice, yo tengo un resumido, digamos así, podemos ir siguiendo nosotros en nuestras Biblias. Dice el versículo 5 que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Dios es injusto, entonces dice, al castigar al injusto. Claro, es irónico, ¿no es cierto? Es como que se está haciendo un favor allí, mostrándose uno injusto, resalta la justicia de Dios, el hombre injusto, Dios justo, y encima es castigado. Eso en principio, dice el versículo 6, no, de ninguna manera, ¿no es cierto? Aclara entonces, ahí está la explicación. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Está en signo de pregunta. Dios no puede dejar pasar por alto el pecado. Eso nosotros lo entendemos. Tenemos que sentirnos privilegiados en ese sentido, si bien aquellos que conocían la ley de Dios y toda la manifestación de Dios en su palabra, en su consejo, etcétera, como eran los judíos, y tenían conocimiento, nosotros más aún, porque tenemos todo el compendio bíblico completo, con el Nuevo Testamento inclusive, con el mensaje del mismo de Dios a través del Señor Jesucristo, de los apóstoles, ¿no es cierto?, las cartas apostólicas que nos han dado una claridad mayor, digamos, a la que tenían ellos. Si bien no era poca cosa, porque ellos estaban en un contacto muy cercano con Dios y ciertamente lo que sabían era suficiente para entender lo que realmente quería transmitirles Dios. Pero Dios es justo, ¿no? Y es juez justo, dice el Salmo 7, versículo 11, lo dice con toda claridad. Dios es juez justo, pero incluso agrega más. Dice que encima está airado contra el impío. Es un punto a tener muy en cuenta allí, la ira de Dios, ¿no? Está bueno hablar cuando nos toca hablar con aquellos que
no creen en el Señor, o guiarles, ¿no es cierto?, para que entiendan esta parte importante, ¿no? Dios es amor. Leemos Juan capítulo 3, cuántos pasajes allí, y hacemos mención del amor de Dios sobre la humanidad, está muy bien. Pero el mismo Señor termina justamente el capítulo 3, allí en el versículo 36, diciendo que quien acepta al Señor Jesucristo, creyendo en Él, tiene vida eterna. Pero dice que el que rehúsa, notemos la expresión que explicativa que es, ¿no? Rehúsa, se opone, no quiere, no, su voluntad no se dobla a la voluntad de Dios. Rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, dice. Pero tan solo no queda allí también. Dice que si no, la ira de Dios está sobre él. Eso es tremendo, ¿no? Y es muy buena explicación. Así que, de hecho, que queda en claro que Dios es justo y también está su ira de por medio, pero su amor evidentemente expresado en la persona de Jesucristo, lo que explica, y podemos de esta manera llevarlo al conocimiento a alguien que no conoce al Señor. Versículo 7. Y notemos, ya estamos, dijimos que salteamos el versículo 4, tendríamos que haberlo leído, porque dice algo similar a lo que dice el 7. Miren, hay una expresión, notemos, y quedémonos pensando, que es dura, porque dice, si mi mentira, está hablando de mentira, el hombre que miente, hace resaltar la verdad de Dios. Otra vez está en una postura irónico acá el pasaje. ¿Por qué entonces Dios juzga como pecador? Otra vez lo mismo, o sea, el pecado del ser humano hace resaltar la justicia de Dios. Entonces encima otra vez Dios viene a la carga sobre el ser humano. Pero la mentira, así que de alguna manera aparece el hombre como practicante de la mentira. Y eso suena feo, ¿no? Porque a ninguno nos gusta que nos traten de mentiroso. Es feo, ¿no? Usted miente. ¿Cómo que miento? Yo no miento. No practico la mentira. El creyente se le podrá escapar algo por allí, pero no puede ser. No, tampoco, ni así nomás tampoco, ¿no es cierto? Pero está tratando este punto y seguimos dejándolo allí porque vamos a volver al versículo 4, como estábamos diciendo. Así que dice, si mi mentira hace resaltar la verdad de Dios, ¿por qué me juzga a Dios como pecador? Versículo 8. Así los que no creen y son condenados dicen, hagamos mal y así vienen bienes. Y esto también es un pensamiento interesante, confuso, por cierto, ¿no es cierto? Vamos a ser males porque vienen bienes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estaba haciendo el apóstol? Estaba diciendo, no, miren, la salvación es por fe, es la gracia de Dios, y ciertamente en los versículos venideros va a explayar más acerca de la gracia de Dios y de la fe en el Señor, en creer al modo de Abraham. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia, y va a ahondar en ese punto, ¿no es cierto? Pero la gente se confunde, porque, y más en la religión popular, tienen muy presente el tema de las obras. Entonces hagamos obras y bueno, y así de esa manera vamos al cielo. Vamos a escuchar muchas veces, ¿no es cierto?, por allí cuando hablamos con aquellos que no conocen las cosas de Dios con precisión. Entonces, cabe bien la explicación de estos puntos. Es de mucha ayuda el pasaje que refiere la crucifixión del Señor junto a aquellos malhechores, porque justamente la postura de esos malhechores, la situación de aquellos malhechores, justamente como lo dice la palabra, eran mal, y mal en gran medida, ¿no es cierto? Homicidas, ladrones, eran lo peor allí. Ahora, ¿cómo puede ser que el Señor le dice a uno,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso ahí notaremos que es una buena fuente, digamos, un muy buen pasaje allí para llevarlo justamente a la explicación de cuál es el verdadero plan de Dios. La salvación por fe, porque justamente ese por malhechor que fuera y males que tuviera, había recibido al Señor, había reconocido a Él como lo que era, un malhechor, ¿no es cierto? Y lo reconocía al Señor como aquel que le podía salvar. Así que eso que es un poco, es de asombro, ¿no es cierto?, para aquellos que han escuchado estas cosas, las tienen como verdaderas incluso, pero no las razonaron en este punto. No por obras, sino por fe. Porque las personas comunes, ¿cuál es su regla de medida, digamos, su cinta métrica? Y según es bueno o es malo. Y bueno, y conocemos entonces cómo se miden a las personas, ¿no es cierto? Y no se entiende con claridad por qué una persona calificada de mala o muy mala puede ir al cielo, ¿no es cierto?, la presencia de Dios. Así que este pasaje nos ayuda mucho a explicar estas cosas, ¿no? Así que no se trata de hacer males para que vengan bienes. Dios siempre va a juzgar lo malo, ¿no es cierto? Versículo 9 dice que pregunta si de alguna forma somos mejores. Textualmente dice que pues somos nosotros mejores que ellos. No, ¿no es cierto? De ninguna manera, porque todo ser humano está bajo pecado. Muy bien. Pero bueno, hacemos nuevamente un paréntesis allí y dijimos que íbamos a volver al versículo 4 porque allí nos encontramos con la situación que hace mención a el Salmo 51. Y ¿quién me puede decir de quién está hablando el Salmo 51? ¿Quién lo escribió, si bien estaba guiado por el Señor? ¿Quién fue? Estoy seguro que alguien sabe, o todos. David. David, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué le había pasado a David? Bueno, si le había pasado cosas desagradables, ¿no? Pero, ¿cómo lo pone? Dice, versículo 4, volvamos. Dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, fiel, verdadero, esas son las características de Dios. Y todo hombre mentiroso, como está escrito. Ven que el pasaje hace hincapié en la mentira del hombre. ¿Cómo está escrito? Salmo 51. Y claro, está allí David con su corazón ahí abierto al Señor por todos los sucesos, lo que había acontecido, y está reconociendo también todo lo que había sucedido y todo lo que se había equivocado, y está notando la grandeza de Dios, ¿no es cierto? Y él está humillado totalmente y lo va a expresar allí en el Salmo. Pero yo hacía una evaluación allí, ¿no? ¿Quién era David? David, desde niño, evidentemente tenía una formación, evidentemente conocía de Dios. Se puede suponer que desde los padres venía esto. Entonces dice que nos cuenta los escritos allí en la primera carta de Samuel, ¿no es cierto?, en la primera profecía ahí de Samuel, que peleaba, estaba pastoreando las ovejas y venían leones, venían osos, y él salía y hasta los mataba. ¡Qué tremendo! Un muchachito allí con semejantes proezas. Aunque cuando le toca el turno con Goliat, aclara de que todo eso sucedía porque Dios lo asistía. En ningún momento salió diciendo, yo soy el gran David que hace estas cosas. Sabía que estaba asistido firmemente por aquel Dios que le permitía hacer semejantes proezas. Así que podemos decir, mire, enfrentó a las fieras y venció.
se enfrentó a Goliat, a un gigante, y venció, asistido por Dios, como estamos comentando. Y después se enfrentó a otro gigante, la tentación. Y ahí notemos un punto importante. Ya no estaba acompañado por Dios. Allí estaba solo. Estaba solo con sus designios, sus pensamientos. Imaginémonos, rey, como nos cuenta el pasaje allí, ocioso, segunda Samuel encontramos esto, se había quedado allí, tendría tiempo, poder, capacidad económica, de ejércitos, de todo lo que el rey decía, era ley. Así que podía decir lo que fuera y estaba él mismo convencido de eso. Pero en este caso, mentira. Estaba mal convencido. Entonces yo digo, y me lo digo a mí mismo, pero esto ya lo he comentado otras veces, créanme que me lo refiero. No nos gusta que uno sea mentiroso, un calificativo muy feo. No nos gusta que nos mientan, que es feo. Ahora, ¿qué pasa si nos mentimos a nosotros mismos? Más feo, eso sí que es feo. Y peor aún, ¿por qué no me doy cuenta? Me estoy engañando. Por eso, tanto hincapié en la escritura del conocimiento. Tenemos que conocer, porque eso es lo que nos abre la mente y nos ilumina, es la luz de Dios, ¿no es cierto? Para saber que, como dice Filipenses 1:9, dice que ora el apóstol allí para que el conocimiento abunde más y más. ¿Sí? Y dice el versículo 10, para que el objetivo, para que aprobemos lo mejor. Discernimiento. Conocimiento nos da discernimiento, ¿no es cierto? Conocimiento verdadero. Entonces, de esto se trata, para no engañarnos a nosotros mismos. Y David se engañó. Y vaya que se engañó. Codició, adulteró, mintió, porque toda la trama que hizo ahí después con el marido de... ¿Cómo era la mujer? Ayúdenme. A ver. ¿Cómo? Betsabe. No conocía. Bueno, si de niño conocía. ¿Cómo que no conocía? Conocía muchas cosas. Pero claro, todo ese entorno, cuidado con el entorno que tenemos, cuidémonos todos del entorno, porque todo puede estar dispuesto para bien. En la distracción podemos distraernos y algunas cosas se tornan contradictorias. No vamos a entrar en el tema. Así que se mintió a los demás inclusive, y asesinó. Tremendo, hay nomás 4 cosas terribles. Directamente apedreado, crucificado, pero era el rey. Así que el rey tenía carta blanca, ¿no es cierto? Y quizás en algunos casos nosotros también estemos en la condición, no por hacer estas barbaridades que hizo David, pero en otros niveles estamos en esa condición, digamos, de capacidades que nos permiten hacer ciertas cosas y nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero siempre va a haber algo, eso siempre lo tenemos que tener presente, que va a ser la prueba cabal, la práctica, los resultados. Nosotros ponemos en práctica los que creemos, ¿no es cierto? Y si mal creímos, mal ejecutamos, malos resultados vienen. Entonces, ¿qué engaño más grande? Es ver que las cosas no andan bien y decir, no, pero yo estoy acertado. ¿Cómo que estás acertado? Entonces, algo está fallando. O estoy fallando yo, o está fallando Dios. Y Dios no falla, así que estoy fallando yo. Y David ciertamente falló y falló mal. Hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13 dice esto. Qué tremendo, ¿no? Dios lo estaba evaluando así, no era que él se evaluaba, yo tengo el corazón, no, Dios dijo estas cosas, ¿no es cierto? Que era un hombre
que le veía así. Y ciertamente fue así, porque él después se restauró y volvió, digamos, a la carga con todas sus responsabilidades y sus cosas, ¿no es cierto? Así que es un tema que quería resaltar en esto, ¿no? De este término tan feo que es la mentira, ¿no? Y el Salmo, si brevemente, mire, lo tengo yo, no lo busquen para no perder tiempo, dice simplemente, versículo 10 del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí está evaluando bien David, ¿no? Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Corazón contrito, humillado, reflexivo, ¿no? Atento, ¿no? A lo que el Señor quiere que ciertamente hagamos y con realidad, ¿no es cierto? Y por eso necesitamos del Señor, porque el Señor sabe que somos falientes, sabe que por ahí entendemos mal las cosas, ¿eh? David las había entendido mal en un momento, después se corrigió, pero pasan estas cosas, que el Señor nos guarde, ¿no es cierto? Y estemos siempre atentos. Pero bien, la hora no nos tenemos que descuidar, va avanzando. Sigamos entonces adelante, versículo 9, dice de Romanos capítulo 3, estamos nuevamente, ¿sí? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que nadie escapa al problema del pecado y de la condenación. Luego, desde el versículo 10 al 18, es toda una mención de porciones de los salmos y solamente una excepción, una que es de Isaías, que nos está hablando de características que están en nuestro ser interior, en nuestra naturaleza. Todo ser humano tiene esto en forma latente, digamos, potencial. ¿Qué sucede? Vamos a ver algunas, dice, por ejemplo, versículo 10, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda. Versículo 12, todos se desviaron, son erróneos. Voy a mi apunte acá. Mejor sigamos con la Biblia. Bueno, estaba en otra hoja. Para pasarlo rápido, sepulcro abierto es su garganta, con la lengua engañan, ¿no? Feo la práctica de la mentira en las personas. Llena de maldición la boca, amargura. Los pies se apresuran a derramar sangre. Claro, las cosas feas que vemos por allí en las noticias, cuántas cosas desagradables. Quebranto y desventura en sus caminos. No conocen camino de paz, son perturbadores, generadores de conflictos, ¿no es cierto? No hay temor de Dios en sus ojos. Y bueno, aquí en mi Biblia me aparecen todas las citas, Salmo 36, Isaías 59, Salmo 10, etc. Pero lo resumido de esto es esto. Son cosas que alberga la naturaleza humana y que pueden aflorar en la medida que se pongan a voluntad, se pongan en movimiento, ¿no es cierto? Bien, el creyente está capacitado por el Señor para que eso sea apaciguado allí, no entre en escena. Pero seguimos con los versículos 19 y 20, que nos dicen también un par de cosas interesantes. ¿Quiénes están bajo la ley? Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Los que están bajo la ley, qué frase, ¿no? ¿Quiénes están bajo la ley? Y ahí nomás decimos, sí, los judíos están bajo la ley. No, bajo la ley estamos todos, ¿no es cierto?
quizás todos no estamos bajo el conocimiento de la ley. Bueno, hay personas que no saben nada, digamos, de las cosas de Dios, nunca se pusieron a leer la Biblia, y bueno, pero siempre hay lo que la conciencia dicta, ¿no? Vamos a ver personas que no conocen absolutamente nada de Dios, pero tienen buenos procederes. ¿Y eso por qué? Porque ciertamente aquella imagen y semejanza, como nos dice los primeros pasajes bíblicos que Dios puso en el hombre y que se deterioró todo esto en la caída, bueno, un remanente, digamos, quedó en las personas. Entonces está allí, está todo ese potencial de cosas malas, pero está lo que quedó, digamos, ese remanente, como decimos, de lo bueno que puso Dios y estableció en el hombre, y se manifiesta, más allá de su desconocimiento, ¿no es cierto? Pero puede ser que conozca o desconozca. De una manera u otra, no quita que el juicio de Dios esté sobre todo ser humano, más allá de su conocimiento de la ley de Dios o no la conozca, ¿no? Y el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto trae a alusión lo que meditábamos recién acerca de que cómo alguien que es malo puede ser justificado por Dios. Y es un buen punto a explicar, ¿no es cierto? Porque no se entiende con facilidad por qué aquel que se cataloga humanamente como bueno, nosotros, si nos preguntan, con las distancias de por medio, no podemos decir, sí, alguien que fallece y dice, y bueno, está en mejor vida, está en el cielo, escuchamos, ¿no es cierto? ¿Y nosotros qué decimos? Y decimos, sí, capaz que jamás en la vida se acercó a Dios, pero la persona cercana quiere que esté, anhela, que esté en el cielo, ¿no es cierto? Qué bueno es que podamos tener presente esta explicación, fe versus obras, ¿no es cierto? Y poder dejar en claro que es por fe y no por obra. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como dice acá la expresión. Luego, bueno, pasamos, estamos justo a media hora. Veámoslo rápidamente, así terminamos con el capítulo 3, porque tiene este pasaje que sigue desde el 21 al 31, 10 versículos, tiene 3 puntos que son muy importantes. Lo leo rápidamente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, notemos acá, punto 1, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, número 2 de lo que vamos a ver, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, punto 3, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, nuevamente, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde puede estar la jactancia que es excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y esto es el título fundamental. Esta es la verdadera ley, ¿no es cierto? La ley mosaica, muy bien, está bien. No es abrogada, como sabemos, está plena vigencia, pleno valor, perfecto. Pero esta ley es la que le cuesta a las personas conocer. La ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Insiste sobre el mismo punto. ¿Es Dios solamente de los judíos? No, también Dios de los gentiles, ciertamente. También de los gentiles, porque Dios es uno.
y él justificará por la fe a los de la circuncisión como por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y simplemente resumiendo todo lo aquí expuesto en estas tres palabras, digamos, que son tan importantes, que figuran acá a partir del versículo 24 que hemos leído, y que habla del concepto de redención. Dios nos ha redimido a través del Señor Jesucristo. El Señor es el Redentor. Y eso habla de liberación, como conocemos, ¿no es cierto? Pero no es una mera liberación de alguien que queda libre porque sí, sino libre por pago de un precio. Y hace mención, se estudia de lo que eran los tiempos de la esclavitud, donde podía quedar libre un esclavo. ¿Por qué? Porque alguien venía y pagaba, ¿no es cierto?, para que quede libre. Vemos, no sé, un suceso que siempre es conmovedor, ver allí en Oseas, ¿no es cierto?, con todos los problemas con su esposa, y que el mismo Dios le diga, mira, junta este dinero y estas otras cosas aquí que te dispongo, y tenés que ir a tal lugar y pagar para liberar, porque estaba esclava, y esclava mal, ¿no es cierto? Y bueno, y pagó y pudo restituir a su esposa, ¿no es cierto? En fin, como nos cuenta allí el pasaje. Así que habla de una redención, de una liberación, pero porque hubo que pagar un precio, y sabemos que ese precio fue la vida del Señor Jesucristo a través de su sacrificio, entregando su vida y luego resucitando de los muertos y derramando también su sangre. Así que este es el concepto de redención, liberación, pagando un alto precio como pagó el Señor por cada uno de nosotros. Y nos dice también que a quien Dios puso como propiciación, otra característica más muy importante, que viene de lo que era el propiciatorio, aquella placa, ¿no?, que estaba en el templo, sabemos, allí en el arca, que contenían los extremos, los ángeles allí, los que estaban con sus alas cubriendo, donde se hacía presente la gloria de Dios. Y nos imaginamos lo que sería la situación de aquel sumo sacerdote que una vez al año entraba allí y tenía que rociar la sangre allí de aquellos sacrificios, ¿no? Para aplacar la ira de Dios. Y en ese mismo contexto, el Señor entró en el lugar santísimo, allí en la presencia del mismo Dios, pero con su sangre, ¿no? Qué expresión y qué significado más elocuente la de el Señor como nuestra propiciación. Fue Él el sumo sacerdote que se presentó con su propia sangre allí para que librarnos de la ira de Dios por completo a cada uno de nosotros. Y dice manifestar su justicia. Esto era lo último que también enfatizábamos aquí. Ahora la justicia es por fe. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y vemos que, no queda como referente allí a Abraham, pero también podemos verlo en otros hombres. Noé fue otro referente en otro tiempo, ¿no es cierto? Porque la verdad las cosas que